Hola amigos, bienvenidos a una nueva prueba, en este caso Opel Grandland. Sí, estáis viendo dos, porque los dos son las versiones de 130 caballos. Uno es el gasolina y otro es el diésel. Vamos a saber cuál interesa comprar. El Opel Grandland, este que estáis viendo, es un coche que está en el mercado desde 2022. Antes sustituye al Grandland X. El Grandland X, que realmente no es una no es una nueva generación, es una actualización. Lo que pasa es que es una actualización importante, en la que Opel le ha metido, pues, sacado el prototipo Vizor o Visor, o como lo llamen, le ha metido esta estética, que es la que tienen ahora todos los Opel, y ha cambiado muchísimas más cosas, pero lo que es la estructura es el mismo coche. El Grandland lo tienes disponible con cuatro versiones mecánicas. En realidad tienes dos motores de 130 caballos, uno que es gasolina, que es este, y otro que es el diésel, que son los que vamos a probar hoy, y además en versión automática. Bueno, el gasolina lo puedes coger manual o automático, el diésel solamente estás obligado a cogerlo automático. Y luego tienes dos versiones híbridas enchufables, una de tracción delantera y 224 caballos y otra de tracción total y 300 caballos. Pero hoy vamos a centrarnos en la comparativa entre el gasolina y el diésel, ambos con etiqueta C. Exteriormente, entre un gasolina y el diésel, no hay diferencias. Las diferencias las pones un poco tú, las pones en función de los detalles que quieras, pues las llantas que hayas elegido o los extras. Por ejemplo, este es un extra que además me voy a parar en él, los faros matriciales. Este lleva faros matriciales y en cambio el diésel no. Faros matriciales tiene 84 diodos LED por faro. Quiere decir que bueno, él va apagando, encendiendo los LEDs en función de la forma que quiere del haz de luz. Y es un sistema que funciona bien. Opel lo llama IntelliLux LED Pixel. Bueno, pues hay que ponerle nombre a las cosas, pero el caso es que funciona bien y lo complementa con un sistema de visión nocturna. 1.143 euros el precio del faro, y va asociado también a los antiniebla. No los puedes coger por separado. Y obviamente al cambio de luces adaptativo y todo eso. Vamos a ver el chasis. La estructura, bueno, comparte muchas cosas con el Peugeot 3008. La estructura de este coche lleva suspensión independiente delantera con columnas McPherson, y detrás lleva una suspensión semi-independiente, ruedas tiradas, eje torsional, que obviamente está pensado para dar más espacio al maletero. Y bueno, luego veremos que no se comporta mal el coche. Para esta prueba tenemos en el gasolina, es una de las cosas que nos va a cambiar. En el gasolina tenemos un neumático de invierno, unos Goodyear, que no está nada mal para el invierno. En cambio, el diésel nos viene con unas Michelin, las Primacy 4, que tampoco es un mal neumático. Ya luego vamos a ver diferencias. Si quieres saber cuál es el gasolina y cuál es el diésel, con el motor apagado, no lo pone por ningún lado del coche. Te abres el depósito y ves aquí el depósito de AdBlue, que este es el del motor diésel, obviamente. El gasolina no tiene AdBlue. Vamos a ver el maletero y os voy a hablar de los rivales. El maletero, os he puesto los dos coches, fijaros que tiene el sistema este que abres con el pie, para que veáis un poco las diferencias, porque ya en el maletero vamos a encontrar algunas diferencias. El diésel es la versión básica y el gasolina está con mucho más equipamiento. Son 514 litros, la misma capacidad en los dos coches. Y quiero que veáis, aquí el maletero, por ejemplo, ahí tiene dos ganchos, y bueno, pues ves que el asiento es asimétrico y lo puedes abatir. Si nos venimos al gasolina, que ya habéis visto que lleva el portón eléctrico, aunque no queda excesivamente alto, bueno, pues a lo mejor es un extra que os podéis evitar.
Quiero que veáis que tiene un hueco portaesquís, que desde aquí puedes abatir los asientos, los respaldos, lleva una luz que el otro no lleva, y bueno, esto sí es igual en los dos, tienes un hueco enorme aquí debajo, que además incluso puedes bajar esto, y te queda un maletero un poquito más grande. No está mal el maletero este coche, no está nada mal. Mira, si nos vamos a ver los rivales, que lo tengo aquí, y además voy a aprovechar y os voy a hablar de precio del coche. Son 514 litros, teniendo en cuenta que este es un coche de 4,48 de largo, pues sus rivales más o menos, pues es que bueno, podemos irnos desde un Duster a un Kia Ceed, C5 Aircross 3008, te puedes ir a un Honda HR-V, un Sportage, un Jeep Compass, un Tonale, hasta un Tiguan podemos compararlo, porque está un poco en esa categoría. Un Tiguan mide 4,5 y en cambio este mide 4,48, o sea, están ahí. A ver, primero os voy a empezar hablando de precio. Este coche lo puedes comprar en gasolina desde 32.700 euros, gasolina con cambio manual. Si ya lo quieres automático, 35.300. Si quieres el diésel, 36.800. No es una gran diferencia entre gasolina y diésel, luego haremos el cálculo de amortización. 36.800. Vamos a ver qué hay en el mercado. Por cierto, os dejo un enlace ahí, aquí abajo de Carwow, donde podéis encontrar ofertas de los dos coches. Utilizarlo porque se encuentran ofertas, ¿eh? A ver, son 131 caballos, tanto en gasolina como en diésel. ¿Qué podemos encontrar en el mercado? Pues como os he dicho, la opción más barata, un Dacia Duster, 4,3, bueno, es más cortito, pero es un coche de 19.800 euros, no está nada mal, pero tiene 445 litros de maletero, el maletero más pequeño, y al final es un Dacia Duster. No está, aunque está muy bien, está un poquito por debajo en cuanto a calidad, pero lleva el motor 131 caballos. El Kia Ceed, con 136 caballos diésel, está en 26.000 euros. Ojo, este coche es un precio bastante bueno, pero claro, el maletero son 380 litros, es mucho más pequeño que este. Tienes un C5 Aircross, ojo el C5 Aircross, con este mismo motor de gasolina, 28.500, es más barato. Es más barato, y luego hay que ver los equipamientos también, pero tiene 580 litros de maletero, el C5 Aircross, el Citroën. Tenemos el 3008, que es prácticamente este coche, 520 litros de maletero, y lo tienes desde 30.000 euros, no está mal. El Honda HR-V, a mí esta opción me gusta, el HR-V, aunque son 4,3 de largo, pero bueno, está ahí, 335 litros de maletero, es más pequeño porque es híbrido, con sus 131 caballos, con sistema Eco, 32.000 euros. Si te quieres ir a un Kia Sportage, que son 526 litros, también lo tienes con el 136 caballos diésel y está en 32.800, el mismo precio que este, El Jeep Compass, con 438 litros de maletero, con este mismo motor. El Tonale, con el motor diésel, son 500 litros de maletero y está en 36.400, bueno, pues ya se va un poco de precio. Y el Tiguan, por daros una referencia, 520 litros de maletero y 131 caballos y 37.600 euros. Este sí que se nos va de precio. Bueno, pues ya con esa pequeña referencia de lo que hay en el mercado, os voy a enseñar el motor y ya vemos el interior y salimos a la calle a probarlos. Hoy empezamos con los capós abiertos, porque bueno, tampoco pesan mucho, no llevan hidráulicos, pero es para agilizar esto un poco, que por cierto, que si oís mucho ruido, es que estamos aquí metidos porque fuera está cayendo la mundial, y además aquí en el INTA hay unos coches militares ahí rodando, que nos están metiendo un ruido tremendo. Empezamos, a ver, los dos son motores de 130 caballos, si haces la conversión sale 131 caballos, pero la denominación comercial son de 130 caballos. Ambos motores no son Opel, no son originarios Opel, estos no han pasado por Alemania, estos motores vienen de PSA y son motores del grupo Stellantis. Por eso estos motores los encontramos
ahora también en Alfa Romeo, en Jeep, en Peugeot, pues al final los encuentras en el grupo. Y no es un mal motor, ¿eh? No es un mal motor. Empezamos, el gasolina es un 3 cilindros de 1,2 litros, con turbo. Y en cambio el diésel es un 4 cilindros con su turbo, su inyección directa y tal. O sea, realmente, bueno, pues sí, aquí hay un cilindro menos, este motor da la potencia más arriba, tiene un poquito menos de par, pero bueno, esto ahora en las aceleraciones veremos si realmente corre uno más que otro o cuál interesa, también en función del consumo. Por tacto, obviamente el 3 cilindros tiene su sonidito típico de 3 cilindros, pero dentro del habitáculo no llega a ser molesto. Y el diésel, bueno, pues suena a diésel, ya nos hemos acostumbrado, pero igual el coche está bastante bien filtrado. La diferencia de peso entre uno y otro eran 52 kilos, Nacho. Pues 52 kilos de peso entre uno y otro. Lo que pasa es que son 52 kilos aquí delante, porque obviamente este motor pesa más. Os voy a enseñar el interior. Como siempre, al entrar, ¿qué haces con las llaves y con el móvil? Aquí tienes un hueco y aquí tienes otro. Bueno, pues las llaves las puedes dejar si has cogido el extra de la apertura sin llave, la puedes dejar en el bolsillo, y si no, pues tendrás aquí que el diésel lo tiene su llave. Traigo dos teléfonos, ¿por qué? Porque aquí el tamaño grande no cabe, se queda afuera, y el tamaño estándar tampoco cabe, se queda fuera, lo tienes que poner inclinado. Al final, ¿qué haces? Pues los llevas aquí o te los quedas en el bolsillo. Interior, bueno, pues primero el acceso es bueno, el espacio atrás, ahí lo estáis viendo, cómo queda Nachete, con el asiento puesto a mi distancia, como siempre. La terminación, pues está bien terminado, pero es sobrio, es muy sobrio. ¿La sobriedad es un defecto? No, es una característica. Hay gente que le gusta, hay gente que no le gusta. Yo, por ejemplo, prefiero esto a los interiores de Peugeot, que son prácticamente lo mismo y son las mismas pantallas. A mí esto me gusta más. Abusa del negro piano, que ya sabéis que este negro tan brillante siempre está sucio, pero bueno, esto es una manía de diseño que tienen ahora. Os decía, los asientos, estos son los eléctricos, el diésel lleva los estándar, que son reglaje manual. Sí que quería contaros que el reglaje este de piernas es muy largo, está muy bien porque te permite, a mí me gusta llevar apoyadas aquí las piernas, y te permite apoyar las piernas. Se nota que es un coche, ahí la parte alemana. Si ponemos el contacto os enseño un poco el tema de las pantallas, que ya os he dicho que son sobrias, es sobre fondo negro, no hay una gran definición, pero tienes toda la información que necesitas. Tenemos un volante multifunción, volumen, aquí puedes manejar muchas cosas desde aquí, el control de velocidad, las levas que están aquí, que en estos coches no sueles usar mucho las levas, pero aquí las tienes por si te hace falta. Pantallas, vemos aquí lo que os he dicho, que es un poco, que es sobrio, la combinación de colores, pero no la información. Aquí tenemos en nuestra pantalla de audio, navegador, lleva aquí estos botones que realmente, si os dais cuenta, estoy aquí el teléfono, aquí tienes las aplicaciones, que tienes el Apple CarPlay y Android Auto, siempre por cable, con lo cual te obliga a llevar un cable que va de aquí a aquí, que es donde está la toma, y siempre te va a pasar por aquí en medio. Y aquí, bueno, pues los reglajes del coche, que vienen aquí todas las ayudas, ayuda al estacionamiento, visión nocturna, vigilancia de ángulos muertos, antipatinado, sí, visión nocturna. Veis aquí en la pantalla que tiene una cámara térmica que puede ayudar. Un día normal, pues a lo mejor no le das mucha importancia, pero un día de niebla sí que te va a ayudar. Una cosa muy curiosa es que el cuentarevoluciones es idéntico para la versión gasolina o para la diésel, es decir, la zona roja empieza a las 6.500 vueltas,
cuando ahí jamás vas a llegar en el motor diésel. Tienes el climatizador aquí fuera, otra cosa que me gusta, que digamos que la pantalla, que es táctil, no te roba mucho tiempo, no te roba mucha atención, no te roba mucha atención, pues lo tienes todo aquí, mira, calefacción de asiento, ventilación del asiento, climatizador bizona. Aquí tienes los botones para apagar el start-stop, el asistente al aparcamiento, tienes aquí también un mantenimiento de carril y tienes pues el aviso de salida de carril, que es un poco tortura. Es un poco tortura porque aunque lo quites, te está pitando siempre, bueno, pues molesta un poquito, la verdad. La palanca de cambios tienes aquí el modo manual, si quieres llevar, y si no, simplemente tú la manejas para adelante o para atrás apretando este botón y siempre a la P vuelves aquí. Y aquí tienes los modos de conducción, que si veis en la pantalla, empezamos, digamos, tendríamos de arriba abajo el Sport, tenemos el normal, de ahí pasamos al Eco y ahí entramos a los modos de conducción un poco especiales, como es el modo arena, barro o nieve, que al final es la forma de actuar del control de tracción, el cambio y la dirección. Vamos a salir a la calle, a ver cómo se comporta esto en la calle y luego entramos al INTA otra vez a hacer la prueba de seguridad, a ver qué tal se comporta esto. Pues aquí voy en el diésel, os quería enseñar un poquito, es el que es un poquito más ruidoso, pues para que oigáis el ruido, pero está bastante bien filtrado. La visibilidad en general es buena, tanto por los espejos como hacia adelante, hacia los lados. Tienes una cámara de 360 grados, que bueno, su calidad no es muy buena, pero es suficiente como para poder aparcar el coche sin arañarlo. También tienes asistentes de parking. La versión diésel tiene modos de conducción, tiene el Sport, el normal y el Eco. No tiene modo arena o nieve. Lo que sí que hace es conducción a vela. Cuando levantas suave el pie del acelerador, se pone en punto muerto y eso es lo que va a ayudar a bajar los consumos, que ya veréis que consumos más buenos ha hecho. El comportamiento no difiere del gasolina al diésel. En la calle, salvo el sonido del motor, no notas nada. Sí notas que el par del diésel te ayuda un poquito más cuando empiezas la marcha, pero realmente no hay una gran diferencia si te pones a hacer curvas o a maniobrarlos en ciudad. No hay una gran diferencia. Es un coche que tiene una estabilidad aceptable, no tiene una gran velocidad y gracias a eso pues no se compromete mucho el chasis, pero de todas formas la suspensión está pensada para ir aquí cómodo, más que ser un coche muy efectivo. Y de todas formas vamos a ver en la prueba de seguridad en el circuito del INTA, a ver, ponerle en aprietos, a ver de lo que son capaces. Pero bueno, en general la estabilidad es buena. Llevo el sistema que aquí llaman antipatinado. Ups, lo pongo en off y vamos para allá. El cambio lo llevo en modo manual, pero él va a cambiar de marcha solo. ¿Ves? A ver, vamos allá. Está la pista un poco lenta hoy. ¿Ves? Ya ha cambiado el solo. Bueno, pues el cambio de apoyo no lo ha hecho nada mal. Ya se ha conectado el antipatinado, voy a desconectarlo aquí. Uy. Le he dado a otra cosa. No va mal este coche. Lo que tiene es que no anda, o sea, que no tiene punch de salida, pero no va mal. A ver. Que me concentre en lo que estoy haciendo. A ver, frenar. Tiene mordiente, se mueve un poquito. O sea, el freno tiene mordiente. Lo que tiene es que se mueve así, pero
entra un poco dentro de... Aquí reduzco yo manual. No sé qué está pitando. Vale, pues el chillido que hay es de neumático. A ver, frenada en apoyo. Nada, ni una corrección. Oye, pues no va mal. No va nada mal. O sea, está haciendo las cosas bien. Sigue un poquito el neumático, pero eso es cuestión del neumático. Levanto, gas. ...37.1. Bueno, un tiempo decente, no sé, va bien. Lo que pasa es que el motor no corre. De seguridad, aquí hay seguridad. El coche, en el momento que coge cierta velocidad, se conecta automáticamente el control de tracción y estabilidad. Pero así todo no me ha molestado. En ningún momento el coche no tiene tanto par como para que cuando salgas de una curva y aceleres a fondo se quede chillando. No, bueno, pues tracciona suave y sale bien. De dirección lo hace bien. Cuando frenas con un apoyo fuerte, el coche no se mueve, se queda en el sitio. Y no me ha entrado el control de estabilidad. No ha necesitado que entre el control de estabilidad, con lo cual, bueno, pues lo que sería la estabilidad natural del coche es buena. Los frenos han frenado bien, incluso hay coches más deportivos que aquí se fatigan un poquito los frenos, este no se han fatigado. El neumático, recordar que este lleva los Michelin, los Primacy, y bueno, tampoco es un gran neumático para hacer estas cosas, pero no se ha comportado mal, no se ha comportado mal. En esta curva que a mí me gusta mucho analizar, aquí cuando está el coche apoyado, si se mueve, la ha hecho de una sola trazada y la ha hecho bien. Bueno, pues hay seguridad, diversión no hay, pero bueno, sabemos lo que estamos comprando. Diversión no hay, pero hay seguridad y hay sensación de facilidad también. Vamos a ver el gasolina, a ver qué hace. Antipatinado off, modo sport, modo del cambio manual. ¿Vale? Venga, vamos allá. De momento este suena diferente, ¿eh? Bueno, las ruedas derrapan más. Se nota que es un neumático de invierno. A ver. Bueno, frenar, frena y ha pasado bien. El cambio es lento. Ha pasado bien por el cambio de apoyo. A este sí que le está entrando el control de tracción y estabilidad, y es por el neumático. ¿Ves? Ahora acelera a fondo y sí que me está entrando, cosa que al otro no le entraba, o si lo hacía más suave. ¿Ves? El frenado tiene la misma mordiente, pero escuchas más al neumático. Pero de dirección va bien, va donde le pido, de atrás no se mueve. Vamos a probar aquí, a ver. Entro frenando, giro. Fijaros que no hago corrección, me aguanta bien y gas a fondo. Con el control de estabilidad todo el rato trabajando. A ver aquí, freno y mirad, no he tenido que hacer ninguna corrección. Bueno, pues aquí hay seguridad. O sea, no va a hacer un gran tiempo. Yo creo que va a ser más rápido que el diésel, pero no va a hacer un gran tiempo. Pero bueno, en estos coches no buscamos que haga gran tiempo y sí que nos lleve seguros a casa. Nada, el neumático se viene abajo mucho antes porque se nota que es un neumático 36.4. 36.4, más rápido que el diésel. Vale, pues se comporta igual, lo único que este balancea un poco más la carrocería. Lo achaco yo a que el diésel a lo mejor pesa más y lleva un muelle un poquito más duro, entiendo,
y balancea un poquito más, notas un poco más de movimiento. Y luego el neumático, que el neumático le hace ser más lento, aunque ha hecho mejor tiempo. O sea, este neumático es más lento que el Primacy. Es lógico, es un neumático de invierno, no le puedes exigir estas cosas, y seguro que el neumático ha sufrido más que el otro, porque no está pensado para esto. Está pensado para trabajar con mucho frío. Hoy no está la pista muy rápida, pero es que en estas condiciones este neumático no es para esto. Así todo, el coche ha sido más rápido. ¿Por qué? Porque tiene más motor. Escuchamos más chillar las ruedas, porque es como si aquí hay un par más inmediato. No sé si es por desarrollos de cambio o porque el motor entrega el par antes, no sé, el caso es que es más brillante el motor en esta conducción. Y por eso es más rápido. Tampoco es mucho más rápido, pero es más rápido. Aunque aquí lo que hemos venido a ver es si el coche es seguro, y el coche lo es, en las dos versiones, y la seguridad os diría que está a la par. Está exactamente a la par. Cambia que este balancea un poquito más. Luego que te vas moviendo sobre el respaldo, claro, es que estos respaldos tampoco están pensados para una conducción muy decidida. Pero bueno, el balance es positivo, el coche va bien. Defectos de seguridad, ninguno. Ya habéis visto, hay seguridad, que es lo que buscamos en la vuelta rápida en estos coches. El tiempo nos da un poco igual. Nos sirve un poco de referencia saber que el gasolina roda en 36,4 y el diésel ha rodado en 36,1. Bueno, no es una gran diferencia de tiempo como para decir me compro un coche u otro. Es absurdo aquí hablar de tiempos, pero sí nos indica que el gasolina pues es un poquito más rápido, y eso que esta unidad viene con un neumático de invierno, que en teoría le penaliza un poquito en comparación con los Primacy, que el Primacy tampoco es un neumático excesivamente deportivo, pero es un neumático que funciona muy bien para todo. Ahora, en días como hoy, que nos hemos tenido que meter aquí en la nave, yo prefiero llevar neumático de invierno. Algún día hablaremos de neumáticos de invierno y de verano. Coche fácil de conducir, sin ningún compromiso de ningún tipo, ninguna complicación. ¿El cambio es lento? Sí, pero te sales a la calle y funciona bien. Es un convertidor de par de 8 velocidades en los dos casos. Funcionan bien y no hemos detectado ningún problema de seguridad. Es cierto que en este nos entraba más el control de tracción y estabilidad por el neumático y porque, digamos, también iba más rápido, corría un poquito más, pero en el diésel, cuando ha entrado, no lo hace con brusquedades y lo que hace es que te ayuda con seguridad sin intervenir en la conducción. No es una conducción emocionante, pero tampoco es que sea esto aburrido. Bueno, pues es un SUV, tracción delantera. ¿Qué más le vamos a pedir? Y respecto a lo que han corrido, bueno, pues no son los más rápidos del mercado, pero bueno, si veis aquí en la tabla de tiempos, vemos que en los 1000 metros el gasolina ha hecho 31,9, casi 32, y el otro ha hecho 32,6. Pues igual, no hay una gran diferencia. Si os fijáis, es prácticamente la misma diferencia que hemos sacado en la vuelta rápida. Realmente, bueno, pues no es una gran diferencia, y si os fijáis en el resto de mediciones, pues tampoco hay algo que digas, bueno, conduciendo, en este notas el par antes y el otro lo notas más arriba, pero cuando estás en la vida real, realmente no encuentras una gran diferencia de prestaciones entre uno y otro. Lo que sí que vas a encontrar es una diferencia de consumos. ¿Por qué? Porque uno es gasolina y otro es diésel. Hemos mandado, como siempre, a Ned a que se haga estos coches, porque Nacho no quiere subirse en estos coches y yo, es que me venía mal, y hemos mandado a Ned Flanders. ¿Dónde estás, Ned? Hola, Olita, vecinito. Ahí está, a que se haga los consumos de estos coches. Y mirad lo que ha salido.
Con el diésel hemos sacado un consumo de 4,6 en carretera, que no está nada mal, no está nada mal. Y en ciudad hemos sacado 5,7, que bueno, si vemos los coches que tiene, mira, por encima el BMW X1 con el 18D, 150 caballos, ha hecho 4,4, este es un motoraco el de BMW, 4,4 en carretera y 5,9 en ciudad. También es un coche un poquito más grande y más pesado, pero para que veáis que están ahí, está ahí, es este. Está ahí el motor diésel, o sea, no es mal motor, no es mal motor. Respecto al gasolina, nos hemos ido a 6,1 en carretera, fijaros, lo mismo que hizo el Tonale de 160 caballos, lo mismo que hizo un BMW 128 Ti, bueno, el Abarth ni lo voy a mencionar, realmente pues 6,1 sí me parece un poquito alto, y en urbano 8,2, sí que me parece un poquito alto. El Tonale que estáis viendo justo encima es que es un coche híbrido, y este no es un híbrido, por eso el Tonale tiene mejor consumo urbano. Lo veo un pelín justito de consumo, pero claro, justo de consumo, ahora hay que ver el cálculo de amortización entre uno y otro, para ver si realmente es justo o no es justo. Y es lo que vamos a ver, ahora. Vamos a ver. Hay una diferencia de precio de 1.500 euros entre un coche y otro. Hoy ya os voy a dar el cálculo de amortización, porque cuando os hice la comparativa entre los dos Formentor, gasolina y diésel, no lo di, y hubo muchos comentarios diciendo, bueno, pues hoy os lo doy, ¿vale? Aquí tenéis esa comparativa, por cierto, que es muy interesante. Hay 1.500 euros de diferencia entre el gasolina y el diésel, es decir, el diésel es 1.500 euros más caro, ¿vale? Para hacer el cálculo de amortización necesitamos la diferencia de precio, necesitamos el consumo medio y el precio del combustible. He hecho un 50-50, 50 carretera, 50 ciudad, con los consumos que habéis visto, y hemos sacado un consumo medio en gasolina de 7,15 litros a los 100 y de diésel de 5,15, ¿vale? Litros a los 100. Y lo he calculado con un precio de gasolina de 1,65 y de diésel de 1,63, los que he visto en la gasolinera según he salido de casa. Para calcularlo necesitáis utilizar una fórmula. A ver, que tú no tienes ni idea. A ver, la fórmula, ¿cuál es la fórmula? Cogemos la diferencia de precio entre el diésel y el gasolina, al precio del diésel le restamos el de la gasolina, eso todo lo dividimos entre el consumo medio del diésel por el precio del diésel en ese momento, menos el consumo medio del gasolina por el precio de la gasolina. ¿Lo has entendido? Profesor, y luego eso lo multiplicas por 100 y tienes los kilómetros que tienes que hacer para compensar la diferencia. Y haciendo este cálculo nos ha salido, ojo, habría que meter también costes de seguros, de mantenimientos y tal, que eso ya se complica un poquito más la cosa, pero sin tener en cuenta eso, para que a ti te compense tener el diésel necesitas hacer, según el cálculo que hemos hecho, 43.847 kilómetros. Es decir, a partir de los 43.000 kilómetros, sí, 43.000 kilómetros, empieza a compensar la inversión del diésel. Es decir, si tú, el tiempo que vas a tener el coche es menos de esos 43 kilómetros, o 43.000 kilómetros, aunque el gasolina gaste más, te va a compensar más el gasolina. Luego, si metes el gastos de seguro y tal, esta diferencia va a aumentar, porque normalmente los diésel son un poquito más caros, aunque hay un dicho que dice que los diésel se estropean más, no se estropean más, tienen más piezas que se pueden llegar a estropear, pero si tú los tienes bien mantenidos, no tiene por qué. Pero bueno, eso es un poco lo que os queríamos contar de estos coches. Al final, si te pones a analizar, este es un poquito más agradable de conducir en el día a día, este tiene un poquito más de chispa, pero al final son matices, tampoco hay que volverse loco. Puedes llegar a equiparlos más o menos bien y te haces el coche un poquito a tu gusto. Hay un buen maletero, unas plazas traseras más que correctas,
y un comportamiento seguro. Y si luego empiezas a echar cálculos, bueno, pues ves que a lo mejor te interesa más el gasolina o a lo mejor te interesa más el diésel. Así que nada, espero que os haya gustado este vídeo. Hoy no he dejado salir mucho a Nacho, que últimamente está un poco pesado, pero ya saldrá más, que le estáis viendo cada vez más en el canal. Acordaros de nuestra ropa, nuestro merchandising, acordaros que os dejo ahí abajo muchos enlaces. Mirad, hay una página en KM77 donde podéis hacer un cálculo de amortización metiendo el precio del seguro y tal. Os lo voy a dejar también en el enlace, además del precio de los coches con el descuento que os consiguen los de Carwow. Así que nada, nos vemos en la próxima. Os dejo ahora la tabla de tiempos y el sonido del gasolina, que suena más, con eso de que es 3 cilindros, como un GR Yaris. Venga, adiós, Nacho, despídete.